Bully Magnets presenta ¡Civilizaciones clásicas! Y es que no cualquier civilización puede llevar la palabra clásico como calificativo. La propia palabra nos refiere a las cosas que son un modelo a seguir, algo admirable y digno de imitación. Lo clásico es entonces aquello que fue bueno en el pasado, que es bueno ahora y que seguramente seguirá siendo muy bueno en el futuro. Les estoy hablando de la ciudad de Alejandría, y más precisamente sobre su gran biblioteca, un gran centro de estudio y de conocimiento que marcó todo un hito en la historia cultural occidental y de toda la humanidad. Una ciudad creada en 332 a.C. por Alejandro Magno luego de expulsar a los persas de Egipto, y que su construcción en las costas del Mediterráneo fusionó culturas increíbles como lo eran los griegos, los macedonios y los egipcios. ¡Fusión cultural! Las costas de Alejandría eran excelentes para un gran puerto militar, y su ubicación permitía también el control y transporte con todo el Mediterráneo. El objetivo de crear la nueva ciudad también era crear un gran centro de comercio y cultura similar al de la ciudad griega de Atenas. El conocimiento no es un lujo, es un arma de conquista y dominio contra los bárbaros. Sin embargo, Alejandro Magno nunca vería el resplandor de la nueva ciudad, pues murió 9 años más tarde, y quien se haría cargo sería Ptolomeo I, uno de sus generales y amigos más cercanos. Él inició la dinastía ptolomeica, que gobernaría por más de 300 años, y quienes construirían el museo y la biblioteca de Alejandría, como una de las prioridades y proyectos principales del nuevo reino. La biblioteca fue fundada por Ptolomeo II y tenía la misión de conseguir, almacenar y descubrir la mayor cantidad de conocimiento que fuera posible. Se buscaba coleccionar papiros y libros. Se invitó también a pensadores a realizar y documentar sus investigaciones de los temas más variados. También se pagó a escribas para copiar libros y tener así muchas copias de los más importantes. Para 246 a.C., la ciudad de Alejandría se convertía poco a poco en un gran centro de conocimiento. En ella eran bienvenidas personas de todas las regiones y culturas, y allí habitaban pacíficamente judíos, griegos, egipcios y macedonios. Se podría decir que la ciudad de Alejandría fue la primera ciudad cosmopolita en la historia del mundo occidental. El gobierno ptolomeico organizaba la búsqueda de nuevos libros en todas las regiones posibles. Incluso había una ley para que todo barco que llegaba al puerto de Alejandría fuera revisado en busca de libros, confiscarlos y copiarlos en la biblioteca. Luego eran devueltos o incluso le daban la copia al propietario y la biblioteca se quedaba con el original. Eso suena a un serio problema de derechos de autor. Por suerte, ese no es un problema en el siglo III a.C. El reino ptolomeico financiaba la biblioteca, los escribas, la compra de libros, las investigaciones y a toda persona que quisiera documentar sus conocimientos. Eran algo así como los Patreons de la época, lo cual era genial en ese entonces y sigue siendo genial ahora. Así que ustedes también aprovechen y vuélvanse Patreons de Bully Magnets. Es una manera de mantener viva la divulgación de conocimiento en internet y además hacerse similares a la realeza ptolomeica. Vaya, ese anuncio ni yo lo vi venir. Pero anden, pasen y apoyen al canal. Toda la información está en la descripción de este video. La gran influencia de pensadores y comerciantes hicieron que la ciudad se volviera sumamente rica e importante, y para muestra se construyó el Gran Faro de Alejandría, una estructura de más de 150 metros de alto con una enorme fogata que se podía percibir a unos 50 kilómetros de distancia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que solo fue posible por la planeación arquitectónica y técnica de construcción que podía existir en la ciudad. Las narraciones de la época nos hacen pensar que la biblioteca contenía más de 500.000 papiros, algo así como 1 millón de libros de todas las materias, desde matemáticas, física, geometría, medicina, botánica, astronomía y muchísimas cosas más. Este lugar era sin duda el primero y más grande centro de investigación del mundo. La biblioteca buscaba libros de todas las civilizaciones, textos persas, babilónicos, turcos y judíos, los cuales, además de ser copiados, eran traducidos. Es aquí donde se hace la primera traducción del Viejo Testamento del hebreo al griego, en uno de los proyectos más ambiciosos de la biblioteca.
Y la traducción del Viejo Testamento ya era algo muy importante en ese momento, aunque estoy seguro que en ese entonces no tenían idea de lo relevante que sería la Biblia muchos años después y para el resto de la historia del mundo occidental. Grandes mentes dejaron su huella durante los casi 300 años de esplendor de la biblioteca. Por ejemplo, Herófilo logró documentar los primeros esquemas de anatomía humana. El matemático Euclides también realizó sus descubrimientos de geometría allí. El astrónomo Aristarco descubrió desde ese entonces que el Sol era el centro del sistema solar y que la Tierra giraba alrededor de él. Hiparco creó un mapa estelar con más de 1000 estrellas y logró calcular el año solar con tan solo 7 minutos de error. Erastótenes ya tenía claro que la Tierra era redonda y calculó su circunferencia con tan solo 300 kilómetros de error. Herón de Alejandría, por su parte, inventó máquinas de vapor, engranajes y escribió lo que se considera el primer libro sobre robots de la historia. Grigonator fuera de control. Grigonator destruye. Explosión. Ideas, teorías y experimentos que fueron redescubiertos hasta después de 1500 años de oscurantismo. Conocimientos que seguimos utilizando hasta nuestros días y que incluso seguimos refinándolos. En la biblioteca además había muchas más cosas, como los textos del sacerdote babilónico Berosus, quien escribió 3 tomos de la historia de la humanidad. En ella se hablaba desde la creación hasta su actualidad. Un documento que sin duda nos daría muchísima más ideas sobre la historia de la antigüedad, pero que se han perdido para siempre, junto con la biblioteca. Cuando los romanos llegaron a Alejandría en el año 48 a.C., se marcó también el final de la dinastía de los Ptolomeos, que era liderada por la reina Cleopatra, que en esos años se enfrentaba a una guerra civil a la cual se le unió Julio César. Como resultado, la ciudad sufrió un gran incendio y buena parte de la biblioteca se perdió en el desastre. Luego de la guerra civil y el suicidio de Cleopatra, los romanos tomaron el control de la ciudad. Para ellos, la cultura y la investigación no era una prioridad, por lo que la biblioteca comenzó a entrar en una constante decadencia. Esto se acentuó más con el crecimiento del cristianismo, quienes consideraban como pagano todo lo que no estuviera relacionado con la fe ni con las sagradas escrituras. Esto parece que se va a poner muy feo. Aunque en decadencia, la biblioteca seguía en pie con personajes destacados como lo fue Hipatia de Alejandría, una matemática, astrónoma y líder del pensamiento filosófico neoplatónico. Era maestra dentro de la biblioteca y también una fructífera escritora de sus teorías y ecuaciones. Además, Hipatia era cercana a las altas esferas del poder, lo cual aparentemente la enemistó con Cirilo, el patriarca cristiano de la ciudad, quien la consideraba una manipuladora, pagana y enemiga del cristianismo. Al parecer, Cirilo organizó una turba enardecida contra ella, quienes la atraparon, la desnudaron, la desollaron con conchas de mar, la descuartizaron y después la quemaron en una hoguera. No conformes con eso, fueron a su casa y quemaron todas sus investigaciones y libros, y con eso no solamente acabaron con su investigación, sino también con la última gran sabia de Alejandría. Todo esto porque, bueno, misoginia patriarcal cristiana de la antigüedad. Pareciera que con Hipatia también murió el espíritu de la escuela y biblioteca de Alejandría. Al año siguiente, en 416 después de Cristo, se mandó a quemar lo que restaba de la biblioteca, y para 616, con la invasión persa a Egipto, se perdió lo ya muy poco que restaba para ese entonces de la biblioteca y de todos sus libros. Una pérdida que durante cientos de años fue desvaneciendo su legado hasta quedar prácticamente en el olvido. Al final, nadie sabe exactamente cómo era o dónde estaba la biblioteca de Alejandría. Tampoco se sabe con exactitud qué libros había o de qué se trataban. Solo hay un montón de pistas vagas y muchas narraciones de la época que afirman que efectivamente ese lugar existió. Incluso muchas de las obras clásicas que tenemos hoy en día se preservaron gracias a las copias que realizó la biblioteca de Alejandría y que exportó a otros lados del mundo. Es como si con la desaparición de la biblioteca hubieran desaparecido también miles de años de conocimientos del mundo occidental, así, de golpe, sin dejar pista.
Y luego de eso sigue la era oscurantista, la prohibición de la ciencia y el conocimiento ahora cambiada por el fanatismo religioso y las supersticiones durante un periodo de más de 1000 años. Pero eso ya es cosa para otro video. Así que ahí lo tienen, la historia de uno de los lugares más increíbles del mundo occidental y de la humanidad. ¿Qué les pareció? ¿Creen que el conocimiento que había en la biblioteca de Alejandría pudo haber cambiado el rumbo de la historia? Dejen sus respuestas aquí abajo en los comentarios, que me encantará leer a cada uno de ustedes. Aprovechando que están por ahí, dejen su like en el video si aprendieron algo nuevo o si les gustó este contenido. También suscríbanse porque subimos contenido nuevo cada semana, así no se lo pierden. Bueno, es todo por el momento. Yo soy Reinhardt y nos vemos hasta la próxima. Bye. Muchas gracias a nuestros Patreons que nos apoyan mes con mes. Únete tú también y con tan solo $1 puedes volverte parte de una comunidad que apoya la divulgación del conocimiento libre en español. Además, te dejamos un montón de links interesantes en la descripción de este video.